Bueno, vamos a analizar una partida jugada online, siguiendo con este proceso de tratar de recuperar el nivel ajedrecístico. Una de las partidas que he jugado que me ha gustado mucho, que empiezo con blancas y arranca con D4. G6, C4, alfil G7, caballo C3, caballo G6, E4, D6, alfil G2. Siempre se recomienda a los que se inician sacar los caballos antes que los alfiles. La idea del alfil G2 es amagar con jugar un G4 rápido e iniciar un ataque prematuro en el flanco de rey, que es una línea perfectamente jugable de la defensa de línea de rey. Enroque corto, caballo F3. Y me juega la variante con alfil G4. Acá yo respondo H3. Y tras alfil por. El rival continúa con caballo B7. Lo correcto sería jugar caballo C6 y tras enroque E5 y tras D5 apuntalar el caballo en la casilla de 4. Ese es el plan de alfil G4, eliminar el caballo de F3, que es una pieza que defiende la casilla de 4, para continuar de esta manera. Eso no ocurrió en la partida. El rival jugó caballo B7. Lo cual juega alfil E3, E5, D5, y aquí me juega con A6. En lugar de A6, que no es una mala jugada, hubiese sido tal vez un poco mejor continuar con A5 y tras enroque caballo C5, metiendo algo de presión sobre el punto E4. Probablemente yo en una partida hubiese jugado con torre 1, pero para dar una idea de si alfil por, peón por, el negro después puede maniobrar con caballo D8, caballo D6, obviamente va a tener que sostener en algún momento los peones de C5, sobre todo con B6, y este no va a tener inconveniente porque ya te va a quedar defendido con el alfil, pero va a quedar con una posición perfectamente jugable y luego, sí, una vez que tenga el caballo en D6, lleva adelante la ruptura con F5. La partida siguió con A6, enroque corto, rey H8, una jugada que no entendí mucho. Supongo que la idea era jugar caballo G8, con idea de después lanzar un F5. B4, controlando la casilla C5. B6, controlando la ruptura. Torre C1, saliendo de la diagonal A1, H8, que si en algún momento se llega a abrir, la torre puede llegar a estar en peligro. Al mismo tiempo, colocándome en la columna C para apoyar el avance C5, que es la ruptura típica en este tipo de posiciones. A5, A3, peón por, torre A3, activando la torre por la columna abierta, caballo B5, tratando de expulsar a la torre de esa columna, torre A8 retrocede, torre C2. La idea de torre C2 es controlar la segunda fila y al mismo tiempo, luego de pasar la dama a D3 y traer la torre de F a C1 y doblarme en la columna C para apoyar una futura ruptura en C5. Como estos tiempos los puedo llevar adelante porque todavía él no ha logrado romper en F5, que es lo que debería hacer en este tipo de posición. Dama C8, dama D3, dama B7, torre FC1. Y bueno, la idea es continuar con C5 la siguiente. Torre FC8, dama B3. No veía muy claro cómo romper con C5 y entonces traté de reacomodar las piezas y pelear por la columna, aunque hubiese sido mucho mejor jugar G4 en esta posición.
ganando espacio en el flanco de rey. Ahora que las piezas negras están en el flanco de dama, ¿eh? Además, se me hace la jugada G5, me dan un poquito más de espacio, y luego poder jugar el alfil a G4 y recién ahí jugar la jugada C5. La idea sería jugar G5, alfil G4, clavando el caballo de D7 y luego sí C5. La partida siguió con torre a 6, G4, ahí sí, ahí me di cuenta que el plan debía ser correcto, debía ser en el otro lado, en el otro flanco. Torre de C a 8, G5, caballo de 8, al dama de 3. La idea ahora es pasar las piezas al flanco de rey. F6, H4, peón por. Torre A4, dama B2, defiendo el peón de B4. C6, peón por. Y yo acá juego alfil G4. Al módulo le gusta mucho más dama de 5. La idea de dama de 5 es intercambiar damas en D y abrir la columna C para penetrar con las torres en la posición enemiga. La partida siguió tras tras alfil G4, torre A1. Tras alfil G4, torre A1, fue F3, con el mismo plan de pasar las piezas al flanco de rey. Torre por, se cambian un par de torres. Alfil F8, defendiendo el peón de D6 y liberando la dama de esa tarea. Alfil E6, amenazando jugar el fil de 5 a la siguiente. Torre A6, alfil de 5. Y acá mi rival se equivoca y juega dama C7, ya en apuro de tiempo. Caballo por C7, caballo por C7. Y si bien la partida ya está terminada y no reviste mucho análisis, es lindo el remate. Rey G2, rey G7, rey G3. Este era el plan mío de pasar una vez que jugué G4 y G5. Torre A3, torre H1, se amenaza torre por H7. Rey H8, torre por H7, jaque. Rey por, dama H2, jaque. Rey G7 única y dama H6, mate. Bien, vayamos a ver otra. Podemos. También voy de blancas aquí. Y otra india de rey, en este caso yo juego la variante Macagonop con 5H3. Enroque corto, alfil G5. La idea del fije 5 plantea un pequeño truco, que es si el negro responde 5, tendría peón por, dama por dama, torre por dama y caballo de 5. O incluso es posible también jugar el fil por, caballo de 5, lo que tendría que responder, retirar el alfil o defenderlo y vendría caballo por C6. T5 fue la partida, H6, alfil E3. Esta retirada de alfil, que parece ser una pérdida de tiempo, es importante porque ha creado una debilidad. El negro ha jugado H6 y ese tiempo que se perdió yendo a G5, volviendo a H6, se va a recuperar cuando la dama vaya a D2, presionando el punto H6, lo cual lo va a obligar a mover el rey a H7 para defender. Aparecido con caballo
alfil E3, E6, caballo F3, peón por. Y acá hay dos posibilidades. La primera es tomar DC y jugar este tipo de estructura tipo Benoni o Indo-Benoni en este caso sería, o que es perfectamente jugable y sobre la cual hay muchísimas partidas, o tomar D y jugar este tipo de estructura donde la posición es simétrica de peones, es de muchísima igualdad, donde hay una ligerísima ventaja blanca por la ventaja de espacio que le da el peón de D5, pero que no es fácilmente materializable, y además el negro tiene un muy buen alfil que atraviesa toda la diagonal A1, H8. Usted sigue con torre 8, alfil D3, caballo BD7, enroque corto, caballo E5, caballo por E5, torre por E5, dama de 2 tocando en H6, rey H7, torre de A a E1, trayendo las torres a la columna abierta, A6, alfil F4, torre por, y bueno, y aquí la posición sigue siendo igualada, pero el blanco ha tenido una pequeña ventajita que es el control de la columna E, aunque no es fácilmente aprovechable. Eh, es importante ocupar con las torres, las columnas abiertas, con la intención de poder penetrar en la posición del enemigo. El tema es que las casillas las cuales se podría penetrar están bien cubiertas, que serían E6, E7 y E8. Entonces no es fácil ingresar en esa posición. B6, B3. La idea de B3 es luchar contra el alfil de casillas oscuras del negro. Hay dos maneras principales. Una es poniéndole todos los peones en cadena, enfrentándolo para que el alfil pierda fuerza de acción. Y otra es liberando directamente la diagonal para que el alfil no le pega nada directamente, como en este caso. Torre A7, caballo E4, se toca en D6, caballo por E4, alfil por E4, torre 7, alfil de 3, dame 8, rey F1, se amenazaba alfil por D6, torre por, dama por, rey por y alfil F8. Y llegamos a esta posición donde hay igualdad, pero el blanco tiene una pequeña ventajita en la cual, si la puede aprovechar, es que el alfil de casillas oscuras del negro es un alfil malo en comparación al alfil de casillas oscuras del blanco, debido a que la gran mayoría de sus peones se encuentran en casillas oscuras, en particular los peones de D6 y C5 que no tienen posibilidades de avanzar. Por ello que la partida sigue con A3, alfil D7, rey E2, D2, rey G7, H4, evitando un G5, rey F6, B4, G5, peón por, alfil G3, manteniendo la presión sobre el punto D6, y juega alfil F5 para poder activar su rey. Tal vez lo mejor hubiese sido quedarse quieto en esa posición, pero tras los cambios, ahora se ve la pasividad del alfil de F8 del negro. Peón por, F3, y ahora con el alfil de G3 y el peón de F3 se le corta todo paso al rey
por la cuarta fila, incluida la quinta, porque no puede ir a E5 porque está controlado por el alfil. G4, rey C2, y yo me voy con mi rey hacia el peón de A6 a capturarlo. Y tras rey por A6, el final está ganado. Él no tiene nada más que hacer que pasar. A8 igual dama, desviando el rey para poder penetrar en C6 y luego capturar en D6 y más tarde en C5, ganando la partida. Espero que les haya gustado las dos partidas y pongan en práctica lo visto.